Feliz jornada, chicos. Mi nombre es Claudia Morales y soy docente de la Escuela de Comunicaciones. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes otra de las características que sobresalen en el comunicador UDB. Durante esta semana ustedes han estado viendo una serie de videos en los cuales se destacan estas características que conforman o que le corresponden, ¿no?, al comunicador UDB. Y en esta ocasión en particular vamos a hablar acerca de el comunicador digital, tan importante, tan indispensable hoy en día precisamente por esta sociedad en la que vivimos, por todos estos cambios tecnológicos que día a día se van modificando, que vamos experimentando cambios instantáneos prácticamente y por lo tanto pues es una característica vital, esencial dentro del comunicador y que se destaca sobre todo dentro del comunicador UDB. Antes de dar inicio con la presentación como tal, me gustaría que se detuvieran a pensar en unos cuantos minutos, unos cuantos segundos, por qué un comunicador digital, por qué es tan necesario, por qué es tan importante el desarrollarse como comunicador digital. En este caso, luego que ustedes hagan la pequeña reflexión, seguramente van a pensar en que la parte digital está presente en cada una de nuestras actividades en el día a día, desde el simple uso de nuestro teléfono celular, que prácticamente hoy es parte incluso extensiva de nuestro cuerpo. Muchas personas no se desprenden de su teléfono celular, lo andan consigo durante todo el tiempo, en todo momento. Lo primero que hacen al levantarse pues es ver su celular, lo último que hacen antes de dormir es ver su celular, van al baño y van acompañados de su celular. Entonces el celular es el vivo ejemplo de que estamos totalmente digitalizados, que el Internet es un medio de comunicación importante y vital en estos días y por lo tanto el comunicador como tal desde su profesión también utiliza el Internet, los medios sociales y una serie de aplicaciones que le permiten ponerse en contacto directo con su comunidad, con su público objetivo, dependiendo del rubro particular de las comunicaciones en el que se desenvuelva. Siempre va a ser necesario utilizar todas estas herramientas para poder ponerse en contacto con sus diferentes públicos. Entonces, es aquí el porqué de la existencia o del desarrollo de un comunicador digital, porque la comunicación ha evolucionado, porque la comunicación se ha digitalizado y definitivamente el comunicador como tal debe adquirir nuevas competencias que sean oportunas y que respondan a las necesidades de las diferentes empresas hoy en día. Por otro lado, también hago una pequeña reflexión sobre cuál es la diferencia entre un comunicador digital y un comunicador tradicional. Posiblemente ustedes no alcancen a dimensionar el trabajo que anteriormente desarrollaba un comunicador tradicional. El hecho de utilizar los medios de comunicación convencionales, el cómo hacían su trabajo adaptándose a las condiciones de la sociedad en ese momento y cómo partiendo de la evolución de la tecnología, estos profesionales también han tenido que evolucionar, modificar su estilo de trabajo y adaptarse a esta tecnología y a estos cambios. La diferencia prácticamente radica en que no es lo mismo el papel que desempeña un comunicador tradicional y que en su carrera ha tenido que evolucionar, transformarse y adaptarse a las nuevas condiciones de la sociedad. A diferencia de ustedes, que ya se están desarrollando dentro de este contexto de la virtualidad, ustedes prácticamente ya tienen desarrolladas muchas competencias, porque es parte de su día a día, parte de su contexto, el hecho de ser nativos digitales. Entonces, no han tenido que pasar, digamos, de lo tradicional o de lo convencional a lo digital.
Ustedes ya están en la era digital y por lo tanto va a ser mucho más fácil realizar esta labor, este trabajo, porque ya ustedes están condicionados a este contexto, a diferencia de comunicadores en el pasado que a medida ha ido transcurriendo el tiempo, su carrera y sus competencias han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. Entonces, desde esa perspectiva, ustedes tienen ya un punto ganado a su favor, dado que no es algo que ustedes van a adquirir como nuevo o como un proceso de adaptación, sino que es parte de lo que ustedes conocen, simplemente van a aprender a utilizar estas herramientas para sacarles un mejor provecho, para adaptarlas al campo de la comunicación, porque no es lo mismo utilizarlas de manera social, de manera personal, que ya utilizar estas herramientas en el campo de la comunicación, en su trabajo y sobre todo para ponerse en contacto con los diferentes públicos. Entonces ahí radica una diferencia grande en cuanto a la diferencia del comunicador tradicional y el comunicador digital. Ustedes ya traen esa competencia. Ahora bien, también quiero situarme y hacer la reflexión en cuanto a qué es lo que ha cambiado en la sociedad, qué es lo que ha cambiado en el contexto. Posiblemente al hacer esta pregunta ya ustedes tengan una respuesta inmediata. Y bueno, definitivamente lo que ha cambiado hoy en día es la tecnología. Y producto de la tecnología, también como resultado cambian los comportamientos, cambian las dinámicas de trabajo, cambia el estilo de hacer las cosas, la forma de comunicarse, de ponerse en contacto con los públicos. Ahora la comunicación es mucho más directa, mucho más abierta de lo que se hacía en el pasado. Las empresas tienen la oportunidad de comunicarse con los usuarios en el día a día. No necesitan que pasen semanas, que pasen tiempo para hacer una llamada telefónica o para escribir una carta, que así se tenía que hacer de la manera tradicional. Hoy con las redes sociales, por ejemplo, las empresas están ahí escuchando las opiniones, los comentarios y las sugerencias de las audiencias, de los públicos objetivos, y son las mismas empresas también las que deben de generar las conversaciones con su público, de manera que exista esa interacción, esa comunicación de doble vía, no únicamente unidireccional, como antiguamente se hacía, en la cual la empresa emitía el mensaje y la gente debía captarlo y nada más. Aquí lo importante es transmitir el mensaje y que haya una respuesta del público, sentir esa reciprocidad, conocer cuál es ese pensamiento, ese sentir, eh, esa empatía o ese pensamiento que puede tener la persona en relación a la marca. Entonces, esto nos permite tener estos espacios más abiertos y, por supuesto, generar estrategias que permitan tener una mayor conexión con las audiencias y en esa medida podamos tener una relación a mayor tiempo e incluso que la gente se identifique con la marca, que la personifique, que ya la marca tenga ciertas características como que fuese una persona alegre, una persona dinámica, una persona seria, no sé, dependiendo de las características de la marca, que así se personifique y que las personas a través de todo lo que se comparta, todo lo que se dice, en los medios de comunicación tradicionales, convencionales y además en los medios digitales, que la gente pues logre tener esa empatía y esa interacción directa con la marca. Entonces, lo que básicamente ha cambiado es la tecnología y esto ha permitido que la sociedad evolucione y por lo tanto los estilos de trabajo también sean diferentes. Por otro lado, también quiero destacar que la sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios tecnológicos, como ya lo mencionaba anteriormente, donde lo analógico o lo convencional queda vez más pues en el pasado y lo digital se impone, planteando nuevos retos a las personas que se involucran en el proceso de creación, edición y publicación de material, tanto a través de las TIC como también a través de las redes sociales.
Este cambio o esta modificación también, ¿verdad?, se ha generado en el ámbito comunicacional, no únicamente en el contexto general de la sociedad, sino que también ha implicado el cambio, sí, en todas las profesiones, sí, en todas las empresas, pero en este caso estamos hablando particularmente del campo de las comunicaciones. Y con ello también los contenidos que se comparten deben de ser diferentes, deben estar más constantes y a la orden del día, porque ahora todo fluye de manera más rápido, más instantáneo. Entonces, por lo tanto, la comunicación también debe ser mucho más interactiva, mucho más instantánea y debe estar a la orden del día. Si nosotros utilizamos a los medios tradicionales para enviar un mensaje, por ejemplo, de publicidad, lo podemos hacer y vamos a llegar a un buen sector de la sociedad. Pero definitivamente hoy en día los medios sociales se han convertido en una pieza importante en el quehacer de las comunicaciones, porque nos permiten un espacio más interactivo y nos pone en contacto más directo con nuestros diferentes públicos. Por lo tanto, ahí podemos dinamizar las conversaciones que no podemos dinamizar a través de los medios convencionales, porque en este caso la comunicación solamente es unidireccional, mientras que en las redes sociales tenemos los dos canales, es bidireccional. Nosotros nos podemos poner en contacto y emitirle mensajes a la audiencia y la audiencia también se puede poner en contacto con nosotros. Por lo tanto, eso lo hace más enriquecedor en cuanto al proceso de comunicación porque hay un feedback, hay un proceso de retroalimentación y al estar atentos a lo que nos dicen las personas, las audiencias, nosotros podemos generar mejores y mayores estrategias para la venta de nuestros productos, la venta de nuestros servicios, para la imagen de nuestra marca y para empatizar de manera más directa con nuestro público objetivo. Entonces, el profesional de la comunicación y el mismo ciberusuario son ahora algunos de los intermediarios entre los hechos y la sociedad. Los mismos usuarios ahora también tienen el papel, aquello, ¿verdad?, que de manera voluntaria son como muy activos dentro de las redes sociales, también tienen el papel de comunicadores. Muchas veces se convierten en embajadores de las marcas, dado por la comunidad que ellos mismos generan en relación a los contenidos que comparten. Y aquí incluso podría mencionar a los famosos influencers, aquellas personas que no necesariamente pertenecen al ámbito de los medios de comunicación, sino que se han abierto espacios dentro de los medios sociales a raíz de los contenidos que estos comparten y de esa forma han cosechado una gran cantidad de seguidores y es así como se vuelven comunicadores también a través de estos espacios con sus mismos recursos, con sus mismas herramientas y pueden ser incluso embajadores de nuestra marca, de nuestra empresa, de nuestra organización. Así es que su público también va como de la mano con el perfil que nosotros manejamos en relación a nuestras empresas. Entonces, en esa medida, los mismos usuarios son también protagonistas en este proceso de comunicación, ya que, como bien dije, la comunicación es bidireccional. Tanto las organizaciones tienen la posibilidad de comunicarse con sus públicos, como también los usuarios o el público de comunicarse de manera directa tanto con las empresas como también con otros usuarios. Entonces aquí también es importante mencionar y destacar la importancia de que un usuario se comunique con otro usuario porque ellos pueden en sí dar una opinión de la marca, es decir, que pueden recomendar o no a la marca y por lo tanto es ahí donde radica la importancia de tener contento al usuario, de saber escucharlo, de tomar las medidas pertinentes cuando haya un problema, porque ellos son embajadores al final de nuestra marca, de nuestro producto y pueden dar recomendaciones positivas o negativas de la experiencia que han tenido con nuestro producto. Entonces, por lo mismo, es aquí donde el comunicador debe estar muy atento a lo que se dice y cómo se dice o se expresan de la marca dentro del contexto digital.
De manera que si hay un mal comentario, una mala observación, una sugerencia negativa, pues hay que tomar cartas en el asunto para mejorar y que siempre tengamos una imagen positiva frente a nuestras audiencias. El mundo virtual también, en el que actualmente vivimos, definitivamente experimenta cambios de manera diaria, de manera continua. A diferencia del pasado, que la tecnología existía, pero los cambios o las modificaciones tecnológicas a veces se suscitaban después de ciertos meses o después de años. Pero hoy, básicamente, la tecnología cambia de manera constante, de manera diaria. Lo que hoy puede estar vigente, mañana ya no, o lo que hoy se instauró de una forma de trabajo, mañana se modifica. Entonces es algo en lo cual uno debe estar siempre pendiente, siempre innovando, constante y a la expectativa de lo que puede pasar en este mundo digital, porque todo es totalmente cambiante y por lo tanto la forma de trabajo también se va modificando poco a poco a medida va pasando el tiempo, ya que debe de irse adaptando a estos cambios que se dan a raíz de la tecnología, estas nuevas herramientas de trabajo que van surgiendo. Y un caso muy concreto que puedo poner en contexto es incluso lo que se ha suscitado a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia, las formas de trabajo se modificaron. Mucha gente se tuvo que ir a sus casas y realizar su trabajo desde su casa. Y esto no únicamente en el ámbito de la comunicación, sino que en todos los ámbitos. Pero aquí voy a destacar particularmente la parte de la comunicación, que se ha digitalizado de manera completa y por lo tanto no la principal herramienta para ponerse en contacto con los públicos definitivamente son los medios sociales y es ahí donde debemos tener cabida, donde debemos existir y generar contenido constante y contenido de valor que le interese a las audiencias para captar siempre su atención, su interés y que incluso se sientan identificados con la marca. Entonces, eh, el desarrollo de estas nuevas competencias definitivamente pone en contexto los cambios de la comunicación y cómo el comunicador debe irse renovando, actualizando y cambiando su estilo de trabajo de manera constante para siempre estar al día y ponerse en contacto con sus audiencias, hacer cosas innovadoras, hacer cosas diferentes y sobre todo si el contenido es el rey, si el contenido es lo más importante hoy en día, entonces hay que tomar atención y prestar principal interés en conocer cuáles son esas necesidades de las audiencias, cuáles son sus intereses y brindarles información o contenido de valor que se apegue tanto a sus intereses, pero que vayan de la mano también con la filosofía de la marca, con el estilo de trabajo, con lo que vendemos, con lo que promocionamos, con la imagen que básicamente queremos proyectar de la marca. Entonces, es un trabajo bastante complejo, es un trabajo arduo y constante sobre todo. Entonces, aquí prácticamente no descansamos, debemos estar ideando diferentes formas de captar la atención, de despertar el interés, de ponernos en contacto directo con las audiencias y en esa medida pues vamos logrando ese engagement que le llamamos, es decir, esa conexión que pueda existir entre la marca y entre los usuarios y es así como ganamos a la larga una relación más duradera con estos clientes, con estos usuarios, a diferencia de lo que se podía hacer en el pasado a través de los medios convencionales. Un comunicador, también cabe destacar, ¿no? Que un comunicador digital, a diferencia de uno tradicional, debe ser capaz de resolver una gran cantidad de tareas utilizando la tecnología, los programas, las plataformas y las herramientas digitales, además de seleccionar los canales idóneos para comunicar a los diversos públicos de manera más inmediata y más oportuna. Aquí debo destacar un poco, ¿no? Que no estoy haciendo mención que nuestra labor o nuestro trabajo de comunicadores se va a centrar únicamente dentro de los medios digitales. Si bien es cierto, va a tener una mayor preponderancia, una mayor
un mayor interés o lo vamos a destacar más, pero no quiere decir que vamos a dejar de lado los medios tradicionales o los medios convencionales. Vamos a tratar de tener un proceso de comunicación a través de todos los medios, sí, fortaleciendo sobre todo los medios digitales, porque es ahí donde se encuentran nuestras audiencias, donde se encuentran aquellas personas que nos interesa conectar con ellos, hacer el match y que estén presentes y estén atentos de lo que hacemos nosotros como marca. Entonces, aquí se vuelve pues una situación mucho más compleja porque, como bien digo, no únicamente nos vamos a centrar en lo tradicional, no únicamente en lo digital, vamos a tratar de hacer una forma de comunicación que pueda abarcar todos los medios, pero sí vamos a tratar de destacar o darle mayor énfasis a estos medios digitales que son los que están haciendo la diferencia y los que nos ponen en contacto directo con las audiencias. También quiero resaltar un poco acerca de las características que le competen al comunicador digital. Aquí voy a destacar 6 características. La primera es el control y el manejo de las herramientas digitales. No podemos ser comunicadores si desconocemos de las herramientas digitales, si no sabemos cómo sacarles provecho, si no sabemos cómo potenciarlas y cómo aplicarlas en nuestro trabajo al día a día. Como bien digo, los medios convencionales son importantes, pero aún más se vuelve trascendental lo que podemos hacer con las herramientas digitales. Por otro lado, también es importante el crear y gestionar comunidades. Dentro de los medios digitales tenemos la posibilidad de ponernos en contacto con nuestras audiencias y es ahí donde vamos a crear y gestionar comunidades. ¿Cómo? Bueno, generando contenido de valor, contenido que le interesa a las audiencias y esto va a permitir que conectemos y que tengamos una relación más duradera a través del tiempo. Por otro lado, también destaco la comprensión y la adaptación a los diferentes medios, que sepamos cuál es la lógica y la dinámica de cada uno de los medios que utilicemos para emitir nuestros mensajes, de manera que sepamos adaptar cada uno de los mensajes y cada una de las herramientas que utilicemos a cada uno de estos medios diferentes. No es lo mismo la televisión, no es lo mismo la radio, no es lo mismo los medios digitales, el periódico, cada uno tiene una característica, tiene un público en particular al cual llega y por lo tanto el mensaje debe adaptarse al medio que utilicemos para ponernos en contacto con nuestras audiencias. Entonces, eso es importante, conocer las características de los diferentes medios y adaptarnos y adaptar la tecnología también al estilo de trabajo de cada medio. Otra de las características también es trabajar en equipos tecnológicos. Aquí los equipos también se vuelven multidisciplinarios. El comunicador trabaja muy de la mano con un diseñador gráfico, por ejemplo, trabaja muy de la mano con un programador, porque, por ejemplo, la página web debe ser alimentada constantemente, debe ser supervisada por un programador y por lo tanto la comunicación entre el programador y el comunicador debe ser constante para que las actualizaciones también sean inmediatas y siempre estén al día, ¿verdad? De lo que se intenta dar a conocer a las audiencias, que los mensajes sean lo más oportunos posibles y que la información que, por ejemplo, contengan las páginas web también estén actualizadas y se puedan dinamizar porque la gente de hoy busca también mensajes concretos, no que les den los grandes testamentos o la gran cantidad de información, sino que simplemente que la información esté condensada, que sea puntual, que sea concreta y si es de manera a través de video, a través de una infografía, a través de una animación, resulta mucho más interesante y es aquí también donde entran los diseñadores gráficos para condensar la información que necesitamos que llegue hacia ese público y que de esa manera sea una información mucho más dinámica.
Por otro lado también, ¿verdad? El hecho de comprender las métricas y presentar informes. No únicamente es el hecho de que voy a publicar, voy a generar contenido y hasta ahí llega mi parte, sino que yo debo de supervisar también el engagement que he logrado con mis publicaciones, las interacciones, las reacciones de mi público que tanto comparten mi contenido, que tanto comentan, si les gusta, si no les gustan, qué tipo de contenido se viraliza más, qué tipo de contenido pasa desapercibido. Y de esa manera yo voy contemplando mis métricas y estas me sirven para generar estrategias mejores pues en el futuro, ¿no? Y por último, el hecho de adaptarse a los ciclos de vida de la información. Hoy pues todo es más cambiante y todo es más fugaz. Entonces la información debe ser actualizada de manera constante y en esa medida los ciclos de la información son cortos. Por lo tanto, hay que estar generando contenido de manera constante para que las audiencias, para que los públicos sientan que tienen esa cantidad de información, esa cantidad de contenido que la marca le está generando. Porque bueno, información en la web hay infinidad y por lo tanto hay diversos sitios de consulta, pero si nuestro sitio web, si nuestras redes sociales son como una principal fuente de inspiración, una principal fuente de consulta de nuestras audiencias, definitivamente vamos a ganar en el sentido de que vamos a fidelizar a los clientes, vamos a fidelizar a los usuarios y de esa forma pues vamos a tener relaciones duraderas y de preferencia hacia la marca, que al final eso es lo que nos importa, ¿no? Generar una venta, generar esa empatía y a través de la comunicación, a través de la información y de los contenidos que se puedan publicar y compartir, es ahí donde nos va a servir para generar una venta a posterior. Entonces son como una serie de estrategias que se utilizan siempre con la meta o con la finalidad de lograr que el producto se posicione, de lograr realizar una venta, pero sobre todo de lograr que los públicos se enamoren de la marca, que estén a gusto con el producto o con el servicio y que incluso sean embajadores indirectos de nuestra marca, de nuestro servicio, de nuestros productos. Por lo tanto, es importante destacar todas estas características. Y bueno, tenemos también dos acciones fundamentales que quiero destacar dentro de la labor que un comunicador digital hace hoy en día y las estoy centrando sobre todo en el trabajo que hacen dentro de los medios digitales. Y uno de ellos es la creación o la generación de contenido de valor y por otro lado, el hecho de generar conversaciones entre sus grupos de interés. Son dos acciones fundamentales que hoy en día son importantísimas y que no debe pesar una más que otra, sino que deben ir de la mano en un mismo porcentaje, porque de hecho una conlleva a la otra y si utilizamos las dos al mismo tiempo vamos a tener un equilibrio y en esa medida vamos a poder destacar la imagen de la marca y vamos a poder tener mayor interacción también con los usuarios. Hablando particularmente de ser creadores de contenido de valor, este contenido debe ser relevante, de valor y de utilidad para los usuarios. No debe ser la venta tradicional que se hacía antes de nada más ofrecer la imagen del producto o del servicio, las características, los precios y ya. Esa información está un poco de más. Ya a la gente no le interesa tanto eso. Claro, sí es importante porque si voy a comprar un producto, necesito saber cuánto vale, cuáles son sus características, a dónde lo encuentro. Entonces, sí es información importante, pero sobre todo la gente anda buscando información complementaria, información que le sea útil y le complemente en su estilo de vida. Por ejemplo, si la marca que yo promuevo o lo que yo estoy vendiendo tiene que ver con un estilo de vida sana, por ejemplo, si yo vendo, ¿qué? Mancuernas para hacer ejercicio, pesas o material, ¿no? Para hacer ejercicio,
pues el contenido de valor que yo comparta tiene que relacionarse con eso, como por ejemplo, compartir rutinas de ejercicio, compartir tips para mejorar mis tiempos, mis marcas, compartir tips nutricionales, que sabemos que mi comunidad en particular está buscando ese tipo de información. Entonces, por lo tanto, no le voy a hablar solo de las pesas, de las mancuernas, sino que también les voy a generar ese tipo de contenido que yo sé que es importante, que les va a servir, que lo pueden utilizar para su vida y me lo van a agradecer. Luego también es importante utilizar diferentes formatos. Entonces, no solamente regalarles texto o publicar texto, que a veces resulta como muy aburrido o muy repetitivo. Hoy en día las personas son más dinámicas, más activas y agradecen más un video o en contexto podría ser incluso una infografía, que sí es información, pero de manera más condensada y de esa forma pues van a estar más atentos de lo que yo puedo publicar. Que no sea solo el texto como tal, sino que hay que dinamizarlo y hay que hacerlo mucho más concreto. Entonces pueden ser nada más una especie de tips que de manera concreta los pueden adaptar a su estilo de vida y no tienen que leer el montón de información, por ejemplo. Luego también el aprender a utilizar diferentes plataformas. En este caso, tanto utilizar diferentes redes sociales porque en cada una de ellas vamos a encontrar públicos con diferentes características, pero eso sí, adaptarlas a la imagen que mi marca quiere transmitir. Y de esa forma, pues yo decido si me conviene estar en Facebook, si me conviene estar en Instagram o si debo de utilizar otra red social que me dinamice más el ponerme en contacto con mis audiencias. Entonces, por lo tanto, es importante conocer las plataformas, sus características y cuál de estas plataformas puedo adaptar a mi marca. Y en ese sentido, también hay una serie de aplicaciones que me pueden funcionar para dinamizar mi trabajo, para hacerlo más efectivo, para hacerlo más visible y que me ayude incluso a organizarme en función a tiempo y que pueda yo generar contenido para estos diferentes espacios. Por otro lado, también el generar contenido tanto de carácter propio como de terceros. Es válido también consultar otras fuentes y compartir lo que dicen otras fuentes. No que el contenido sea únicamente proporcionado por mí, sino que tome de base lo que han colocado otras personas y compartirlo con mi audiencia. Pero también no podemos quedarnos solamente con lo que otros hacen o dicen, sino que también debemos de generar nuestro propio contenido para que sea más creíble y para que se vea el esfuerzo y el interés que como marca hemos puesto al buscar estos espacios o estos profesionales que nos pueden generar esta información que sea de interés para nuestros usuarios. Entonces, por lo tanto, es importante tanto generar nuestro propio contenido como también compartir contenido de terceros, pero sobre todo teniendo un mayor porcentaje en el contenido que nosotros generamos de manera propia y de manera particular. Y luego también la otra parte que mencionaba que también es importante dentro de la gestión del comunicador digital es el promover las conversaciones. El que las personas, el que las audiencias estén pendientes siempre de mi marca, de lo que yo digo, de lo que yo genero, de la información, del contenido, etcétera. Dentro de estas estrategias, de pronto podemos utilizar la creación de promociones, concursos, campañas, encuestas, dinámicas y estar siempre pendiente de lo que dicen, de lo que se hacen, de las respuestas que brindan y empezar a identificar aquello que mayormente no funciona. Por otro lado, también es importante gestionar y monitorear la reputación, es decir, qué es lo que se dice de la marca en el mundo digital, si las opiniones son positivas o negativas y de acuerdo a ello, pues nosotros vamos a generar estrategias para modificarlas o para mantenerlas. Por otro lado, interactuar y responder. Si tenemos esos canales de comunicación abierta, es necesario que le demos respuesta a las preguntas, a las consultas o a las sugerencias que nos brinde la audiencia. Que no le respondamos a los 3 días o que dejemos solo en vista su conversación, sino que hay que responder en una menor cantidad de tiempo
de manera que sientan que uno está presente y está atento a escuchar o a leer lo que están diciendo. El hecho de aumentar el engagement, que sería la empatía que las personas pueden tener hacia nuestra marca. Y esto pues sí, a través de la conversación, a través del interés, a través del contenido de valor, de manera que a medida va pasando el tiempo se vaya fortaleciendo esa empatía y esa interacción o esa conexión que se pueda lograr con la audiencia. Y por último, analizar, medir y evaluar los resultados que tenemos en relación a las estrategias que llevamos a cabo, de manera que a futuro podamos modificarlas, mantenerlas, cambiarlas y pensar incluso en nuevas dinámicas de trabajo. Entonces, es importante no únicamente llevar a cabo las estrategias, sino también medirlas y evaluarlas en cuanto a su funcionamiento. Y bueno, por último, nada más quiero dejarles también la interrogante, pues que ustedes se pregunten qué otros elementos se deben considerar para dinamizar los estilos de trabajo dentro de la comunicación digital o dentro de la característica de ser un comunicador digital. Aquí va en juego la creatividad y cómo ustedes pueden potenciar estos recursos para hacerlo más dinámico, más entretenido y más atractivo para las audiencias. La era digital definitivamente ha transformado al mundo de la comunicación. Esa es una idea que debemos de tener constante siempre y por lo tanto debemos adaptarnos y debemos de pensar siempre en hacer algo diferente para las audiencias porque el mundo está cambiando y está cambiando en cada segundo. Lo podemos decir de esa forma porque la dinámica de trabajo es instantánea y es así como nosotros también debemos de generar diferentes estrategias que sean de interés para los diferentes públicos. Bien, chicos, esa sería mi presentación por este día. Les agradezco pues la atención y de verdad bienvenidos a la ECOM, bienvenidos a su escuela, bienvenidos a la Universidad Don Bosco. Es un gusto tenernos con nosotros y será un gusto que luego sean colegas y que puedan desarrollar todas estas competencias que hemos venido desarrollando en esta serie de videos. Muchas gracias y que tengan una feliz jornada.